Hola mis queridos bendecidos hermanos y hermanas, hoy es jueves de dientes y ya tú sabes, vamos a pagar nuestra sed con la palabra de Dios. Fui dirigida al libro de 1 Juan capítulo 1, definitivamente saquen esa Biblia, el título es la palabra de vida. Sabiendo eso, vamos a leer la palabra, se desglose y saber qué Dios nos quiere decir con este capítulo. Ahora, vamos directamente para allá, versículo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Ahí en el versículo 1 enfatiza el testimonio tangible, personal y presencial de Jesucristo. Significa que la vida eterna revelada en Cristo no fue solo un concepto o doctrina, sino una realidad real y vivencial que Juan y los demás apóstoles presenciaron personalmente. Ahí donde dice lo que era desde el principio, se refiere a Jesucristo, el verbo de vida, quien existió eternamente antes de su encarnación. Ahí donde dice lo que hemos oído, Juan y los demás apóstoles escucharon directamente las enseñanzas y palabras de Jesús. Ahí donde dice lo que hemos visto con nuestros propios ojos, observaron la vida, los milagros y las acciones de Jesús con sus propios ojos. Lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tuvieron contacto físico con Jesús, incluso lo tocaron. Me hubiese encantado estar ahí. Anyway, siguiendo a él donde dice acerca de la palabra de vida, se refiere a la enseñanza del plan de Dios para la salvación, revelado a través de Jesucristo. En esencia, 1 Juan 1:1 afirma la realidad y autenticidad de la fe cristiana, arraigada en la experiencia histórica y personal de Jesucristo, testificada por los apóstoles. Ahora, para traer versículo 2. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a usted la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Ahí en el versículo 2 significa que Jesús, la vida, se reveló a quienes lo presenciaron y que ahora comparten esa revelación con otros, proclamando la vida eterna. Esta vida que estaba con el Padre eternamente se manifestó en la forma humana de Jesús. Juan y los demás testigos oculares proclaman al mundo esta vida eterna que es Jesús. Ahí donde dice la vida se manifestó. Esto se refiere a la encarnación y aparición de Jesús en la tierra en forma humana. Ahí donde dice los hemos visto y os anunciamos. Juan y los demás apóstoles comparten su experiencia personal y testimonio de Jesús. Han visto y experimentado la vida de Jesús y ahora la comparte con otros, la vida eterna que estaba con el Padre. Esto enfatiza la persistencia y la naturaleza divina de Jesús, afirmando su relación eterna con Dios Padre. Y se nos manifestó. Esto resalta que esta vida eterna que siempre estuvo con el Padre fue revelada a la humanidad a través de Jesús. La revelación de la vida no es solo una comprensión intelectual, sino una experiencia y un encuentro personal con Jesús que conduce a una relación con Dios. Ahora para atrás la Biblia, versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí en el versículo 3 significa que los apóstoles proclamaron lo que vieron y oyeron acerca de Jesús. Destaca la experiencia directa de los apóstoles con Jesús, enfatizando el testimonio presencial, la experiencia compartida de ver y escuchar a Jesús y el deseo de compartir esta comunión con otros, para que otros también puedan tener una relación con Dios Padre y Jesucristo. Esto habla de comunión, una profunda conexión y comunión con Dios y entre nosotros. Este versículo refuerza la fuente y la naturaleza última de su comunión, que se centra en el Padre y el Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3 habla del poder de la experiencia compartida y del deseo de extender esa experiencia de comunión con Dios a otros a través del mensaje de Jesucristo. Ahora, para traer la Biblia, versículo 4.
Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Ahí en el versículo 4 forma parte de la introducción a la primera carta de Juan y enfatiza el testimonio presencial de los apóstoles sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Declara que escriben estas cosas para que el gozo de los creyentes sean completo, lo que implica que el gozo proviene de conocer y compartir la realidad del verbo de vida, Jesucristo, a quien ha experimentado de primera mano. Juan y los demás apóstoles como nosotros, en el versículo afirman haber escuchado, visto, contemplado y tocado personalmente a Jesús, el verbo de vida. Escriben estas cosas, este testimonio, para asegurar que los creyentes también puedan compartir el gozo que proviene de conocer y experimentar a Jesús, el verbo de vida. La frase ahí, para que vuestro gozo sea completo, indica un gozo profundo, completo y duradero que proviene de la comunión con el Padre y el Hijo Jesucristo. La carta enfatiza la comunión con Dios, una relación de intimidad y experiencia compartida, y la comunión con otros creyentes que comparten esta misma experiencia. La realidad de Jesús, el testimonio de los apóstoles, busca reforzar la realidad y la personalidad de Jesús, enfatizando que no era un mito ni una alucinación, perdón esa palabra, sino una figura tangible y histórica. Ahora para la Biblia, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Ahí en el versículo 5, este versículo declara que Dios es luz y no posee tinieblas, enfatizando su naturaleza pura, santa y sin tinieblas ni pecado. Esto contrasta con la conducción humana, donde existen el pecado y la oscuridad. Dios no es solo un ser, Él es la luz misma, que simboliza la bondad, la verdad y la santidad. La naturaleza de Dios está libre de tinieblas y maldad, lo que enfatiza su pureza y santidad. Este versículo contrasta con la idea de comunión en la luz con Dios mientras se vive en la oscuridad, pecado. Quienes andan en la luz tienen comunión con Dios y entre sí, lo que significa que viven conforme a la voluntad de Dios. El versículo resalta el contraste entre la luz de Dios y la oscuridad del pecado, enfatizando la importancia de elegir vivir en la luz. La verdad se encuentra en la luz y quienes la abrazan andan en ella, encontrando comunión con Dios y entre sí. La idea de Dios como luz y de que en no hay oscuridad enfatiza la naturaleza eterna e inmutable de Dios. Ahora 1 Juan 1:5 afirma: Dios es luz, y si decimos tener comunión con Él mientras andamos en tinieblas, lo cual es negar nuestro pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Para atrás la Biblia, versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Ahí en el versículo 6, donde dice: si decimos que tenemos comunión con Él, esto se refiere a la profesión de fe y la relación de una persona con Dios. Y andamos en tinieblas, esto significa vivir en pecado, rechazar la luz y la verdad de Dios y no alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Ahí donde dice mentimos, Juan afirma que afirmar tener comunión con Dios mientras se sigue andando en tinieblas, viviendo en pecado, es mentir y no practicar la verdad. Dios es santo y no puede tener comunión con quienes viven en tinieblas. Ahí donde dice y no practican la verdad, Juan enfatiza que la verdadera comunión con Dios se caracteriza por practicar la verdad, lo cual implica vivir una vida de obediencia y justicia. Dios es luz y quienes están en comunión con Él también deben andar en la luz de la verdad y la bondad. Ahora 1 Juan 1:6 habla de la importancia de alinear las acciones con la fe profesada y la relación con Dios. Si uno afirma estar en comunión con Dios, pero continúa viviendo en pecado, no está siendo veraz ni practicando la verdad. Ahora para atrás al versículo 7. Ahora para atrás la Biblia.
Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí en el versículo 7, este versículo enfatiza que vivir una vida de verdad y obediencia a Dios o andar en la luz se refiere a vivir una vida que se alinea con la verdad y la santidad de Dios. Significa vivir conforme a la palabra de Dios y evitar la oscuridad que representa el pecado y el engaño. Cuando las personas andan en la luz, experimentan comunión con otros que también andan en ella. Esta comunión se caracteriza por relaciones genuinas, apoyo mutuo y un compromiso compartido de vivir conforme a la voluntad de Dios. Al andar en la luz, las personas también experimentan comunión con Dios, quien es la personificación de la luz y la verdad. Esta comunión se caracteriza por una relación cercana e íntima con Dios, marcada por la obediencia y la confianza. El versículo también enfatiza el poder purificador de la sangre de Jesucristo. Esta limpieza se refiere al perdón y la purificación del del pecado, lo que permite a los creyentes experimentar una relación más cercana con Dios y entre sí. Los versículos 6 y 7 dicen que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta confesión conduce a una comunión restaurada con Dios y con los demás creyentes. Para traer al versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí, afirmar estar sin pecado es una forma de autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Nos impide reconocer nuestra necesidad de la gracia y el perdón de Dios. Vivir en la verdad requiere reconocer nuestra pecaminosidad y confesarla a Dios. Este versículo enfatiza la importancia de reconocer nuestra falibilidad y buscar el perdón a través de Jesucristo. Confesar nuestros pecados es el primer paso para recibir el perdón y la restauración de Dios. Para la Biblia, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahí todos somos pecadores. Ahí en el versículo 9, este versículo subraya la verdad bíblica de que nadie es perfecto ni libre de pecado. Resalta la realidad de que todos los seres humanos somos pecadores y necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Este versículo enfatiza la importancia de reconocer nuestros pecados y expresar arrepentimiento a Dios, lo que resulta en perdón y restauración. Este versículo enfatiza la fidelidad y justicia de Dios al otorgar perdón cuando somos honestos y nos arrepentimos. Aquí hay una explicación más detallada. Ahí la palabra griega confesar, que es homologeo, usada en 1 Juan 1:9, significa decir lo mismo que o estar de acuerdo con. En este contexto significa reconocer y estar de acuerdo con Dios en que hemos pecado. Dios es descrito como fiel a su promesa de perdón y justos en sus acciones, lo que significa que otorgará perdón basado en el sacrificio de Jesús. Confesar los pecados conduce al perdón, que elimina la pena del pecado, y la purificación, que elimina la mancha del pecado y permite la comunión con Dios. Si bien los creyentes reciben el perdón en la salvación, 1 Juan 1:9 destaca la necesidad constante de confesar los pecados y experimentar el perdón y la purificación. La confesión del pecado no es un evento único, sino una forma de vida para los creyentes que les permite mantener una conciencia limpia y una relación sólida con Dios. Ahora, para la Biblia, versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Y ahí terminamos con el capítulo, pero el desglose para el versículo 10. Ahí el versículo significa que afirmar estar sin pecado contradice la verdad de Dios y demuestra una falta de la palabra de Dios en la vida de una persona. En esencia resalta la importancia de reconocer nuestra pecaminosidad, nuestros pecados y la verdad de la palabra de Dios. 1 Juan 1:10 es una declaración condicional negativa, lo que significa que describe las consecuencias de hacer una afirmación falsa. Afirma que afirmar la impecabilidad convierte a Dios en mentiroso, ya que la Biblia afirma claramente que todos hemos pecado. Falta de la palabra para vivir conforme a la verdad de Dios. Contrasta con los versículos anteriores, que vienen siendo versículos 8 y el 9, que fomentan la confesión y el perdón. Si bien no afirma directamente que los creyentes nunca pecarán, subraya la importancia de reconocer nuestra necesidad constante de gracia y perdón. El versículo también implica que quienes afirman la impecabilidad se engañan a sí mismos y a los demás, careciendo de la verdad y de una relación genuina con Dios. 1 Juan 1:10. Si negamos nuestro pecado y afirmamos no tener pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto resalta la importancia de reconocer nuestra pecaminosidad y buscar el perdón a través de Cristo. Ahí terminamos con este capítulo, pero en resumen 1 Juan 1 enfatiza la importancia de andar en la luz y confesar nuestros pecados para mantener la comunión con Dios. Destaca que Dios es luz y si negamos nuestros pecados o afirmamos estar libres de Él, mentimos y nos engañamos. El mensaje clave es reconocer nuestra pecaminosidad, nuestro pecado, nuestra vida de pecado, confesárselas a Dios y confiar en la sangre de Jesús para limpiarnos de toda maldad. Ahora, sabiendo eso, tengo aquí, les dejo una oración que es basada en 1 Juan 1, enfocada en confesar los pecados y confiar en la fidelidad de Dios para perdonar y purificar. Reconoce que todos pecamos y que la confesión es necesaria para el perdón y la purificación, como se afirma en 1 Juan 1:9. Ahora digo, repiten estas palabras después de mí, esta oración. Querido Dios, vengo ante ti con un corazón humilde, Señor, reconociendo que he sido destituido de tu gloria y he pecado, Señor. Confieso mis pecados y te pido perdón. Creo en tu promesa de que si los confieso, eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. Y en el nombre de Jesús. Amén. Todos decimos amén, amén, amén. Ahora ahí terminamos con este capítulo, el desglose y que Dios nos dice hoy. Y pido que también han hecho esa oración y que lo guarden. Pónganse acá para otros si hay que dárselo. Pues los amo y los quiero y los veo el próximo jueves. Bye.